Esta conferencia comenzará a grabarse. Del coordinador del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Sincelejo, miembro de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia y docente de la Universidad de Sucre. Para desarrollar la conferencia de la mejor manera, le solicitamos a todos que por favor apaguen su micrófono y su cámara. La única persona que debe tener el micrófono abierto va a ser el doctor y les agradecemos que cualquier duda escriban en el chat y las preguntas se responderán al final. Entonces, pues sin más, le doy paso al doctor Guillermo Carriazo. Buenas tardes a todos. Gracias, doctora Mira, por la presentación. Hoy vamos a hablar sobre este tema que es de actualidad, COVID y embarazo. Y de hecho nos incumbe a todos los profesionales de la salud. Entonces vamos a dar inicio a la charla. Empezaremos diciendo cuáles son los temas que vamos a tocar en el día de hoy. Vamos a hablar algo sobre el virus, epidemiología, algo sobre el cuadro clínico, la manera como se hace el diagnóstico y luego hablaremos de COVID-19 en el embarazo y sobre los lineamientos para la atención de la gestante que pidió el Ministerio de Salud y Protección Social. Y un tema muy relevante para todos y son los elementos de protección personal y la posición que tiene la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia para este fin. El COVID-19 es causado por un virus que se llama SARS-CoV-2, que produce síndrome respiratorio agudo severo. Ese es el virus que causa la enfermedad, ese es el nombre del virus. La enfermedad como tal se llama COVID-19, una forma abreviada de la manera como se escribe en inglés, que es Coronavirus Disease 2019. Entonces, COVID-19 es el nombre de la enfermedad y SARS-CoV-2 el virus que la produce. En la historia de la humanidad, los coronavirus se conocen desde el año 1960, pero los que han tenido importancia como causante de enfermedad en el ser humano es el MERS-CoV-2, que produjo grandes afectaciones en el Medio Oriente y se llama síndrome respiratorio del Medio Oriente, la enfermedad que produce el MERS-CoV-2, y el SARS-CoV, o síndrome respiratorio agudo severo, que produjo una pandemia también para el año 2012. Y el actual, que es el SARS-CoV-2, que tiene un periodo de incubación en promedio de 5 días. Promedio 5 días. Pero puede llegar hasta 14. Para el desarrollo de los síntomas también hay un promedio, 11.5 días. Tan solo el 1% de la población va a presentar síntomas posterior a un aislamiento de 14 días, es lo que se ha dicho sobre esta enfermedad. Entonces, recordemos la mortalidad asociada a algunos coronavirus. El SARS-CoV-2, que en el 2003 produjo una pandemia en el Asia, hubo 794 fallecidos, solo pues un número importante, pero comparado con el actual, solo fueron 8.093 casos. Para ese virus la mortalidad fue del 10%. Para el MERS-CoV-2 fue una mortalidad del 35%, bastante elevada, pero por fortuna los casos no fueron tan altos como el actual. Por su parte, el SARS-CoV-2, en estadísticas del día de hoy, en todo el mundo se han confirmado más de 2.400.000 casos.
y han muerto 167.000 personas. En Colombia, a fecha del 18 de abril, última publicación, 3.792 casos, 711 muertes. ¿Qué significa esto? Que en Colombia el porcentaje de muertos en casos confirmados es el 4.7% y en el mundo entero 6.8%. Si bien la letalidad es menor que el SARS-CoV-2 y el MERS-CoV-2, su difusión en el mundo ha sido muchísimo mayor y de ahí la cantidad de muertos que ha habido. En esta gráfica vemos el periodo de incubación de la enfermedad. En promedio 5 días, pero puede demorar hasta 14. ¿Qué es lo importante de esta gráfica? Que los síntomas pueden tardar en aparecer. ¿Y qué ocurre? Que como tarda en aparecer es un paciente que se llama presintomático, es decir, hasta 2 días antes de la aparición de los síntomas ya puede ser contagioso la persona. 2 días antes, una persona totalmente asintomática que va a desarrollar síntomas 2 días después ya puede estar transmitiendo la enfermedad. La transmisión o posibilidad de contagio va a ser mucho mayor cuando la sintomatología está más acentuada y se espera que en un periodo de 28 días ya definitivamente no sea posible transmitir la enfermedad. En esta gráfica vemos la distribución por grupos de edad y claramente se observa que en las personas menores de 15 años su prevalencia es muy baja, mientras que en pacientes mayores de 40 años tiene una prevalencia casi sostenida. Sin embargo, lo importante de esta gráfica es que a mayor edad, mayor probabilidad de ser hospitalizado como consecuencia de la enfermedad, mayor probabilidad, como vemos en las barras amarillas, de ingresar a unidad de cuidados intensivos y mayor probabilidad de morir como consecuencia del COVID-19. En esta población, entre los 15 y 39 años, es donde se ubica la mayoría de las pacientes obstétricas. De hecho, puede haber pacientes menores, incluso mayores, pero la mayoría de nuestras pacientes va a ubicarse en ese rango de edad. Y como podemos ver, en ese rango de edad, la posibilidad de hospitalización va a ser menor que a edades mayores y que la posibilidad de ingresar a UCI para la población general también va a ser menor que a edades mayores. ¿Cómo se transmite el COVID-19? De la forma de transmisión descrita tenemos el contacto directo a través de gotas respiratorias o a través de aerosoles. Probablemente a través del tracto digestivo y se adquiere a través de los ojos o respirando las partículas respiratorias. Hoy en día se sabe que la forma de transmisión más importante es el contacto con secreciones del paciente. El paciente tose o estornuda y con eso va contaminando toda la superficie por donde él vaya pasando y va tosiendo, estornudando. El virus en el aire demora muy poco tiempo, pero el virus puede caer hacia el piso, hacia las puertas, hacia las manijas, el celular, las llaves, los alimentos, y eso crea una fuente de contaminación por contacto directo. La transmisión por gota respiratoria es válida, pero se requiere que haya un contacto cercano con una persona enferma que tosa o que estornude, y el contacto en donde habitualmente puede ocurrir la transmisión es a menos de 2 metros, sobre todo cuando la distancia es muy ¿Qué quiere? Tengan buena noche. Pero no ahora, o sea. La eliminación del virus por vía fecal ha sido demostrada, pero la transmisión orofecal no está de todo clara. La transmisión sanguínea también es dudable, sobre todo que la viremia se ha demostrado en menos del 1% de las pacientes.
Entonces aquí tenemos los mecanismos de transmisión donde vemos que el contacto directo tiene alta probabilidad de transmisión cuando hay un paciente enfermo, mientras que la diseminación por gotas respiratorias, fómites o por aerosoles va a ser baja. Aquí podemos observar la permanencia del virus del SARS-CoV-2 en alguna superficie. En el plástico puede ser de hasta 3 días, acero inoxidable 2 días, cartón 24 horas, cobre 4 horas. Este estudio sobre la duración del virus en esa superficie se hizo bajo una temperatura de 21 y 23 grados centígrados y una humedad relativa del 65%, que de hecho no es la temperatura que manejamos en ciudades de la costa y menos en Sincelejo. ¿Sí? En un estudio reciente se dice que por cada aumento de 1 grado centígrado en la temperatura mínima hay una disminución del número acumulado de casos en 0.86. Sin embargo, eso no debe hacernos confiar de que si estamos en un ambiente con una temperatura promedio de 34, 35 grados centígrados, vamos a tener menos casos, porque eso tiene que ir de mano con la implementación de intervenciones extensivas en salud pública. Podemos tener la suerte de tener menor probabilidad de ocurrencia si todo va a manos de las intervenciones en salud pública. Se han descrito ciertos factores de riesgo para COVID-19. Estos factores de riesgo no son para adquirir el virus, sino que son factores que se han relacionado con una enfermedad más grave cuando ellos están presentes. Dentro de esto tenemos la edad en pacientes mayores de 65 años y tenemos que tener presente que si la tasa de la letalidad global es hasta de un 6.8%, como veíamos al principio, en pacientes mayores de 80 años puede llegar hasta casi el 15%. En pacientes entre 70 y 79 años de un 8%, mientras que en pacientes muy jóvenes, menores de 20 años, la letalidad es muy baja, menor del 1%. Pero también son factores de riesgo personas de cualquier edad que tengan una comorbilidad. Y la CDC, en su última revisión, hablan que las comorbilidades que se asocian con mayor probabilidad de un desarrollo severo de la enfermedad están las afecciones cardíacas graves. Y ahí incluyen también la hipertensión arterial, las personas inmunocomprometidas, la obesidad. Es la CDC la que dice específicamente que se convierte en factor de riesgo cuando el índice de masa corporal es mayor o igual a 40. También está la diabetes, las enfermedades renal crónicas sometidas a diálisis y enfermedades hepáticas crónicas. Se ha hablado mucho sobre los inhibidores de la enzima de conversión y los ARA2 y también sobre los AINES, en donde en un principio salieron artículos diciendo que quienes tomaban esos medicamentos podían tener un curso desfavorable de la infección. Sin embargo, hoy en día no hay datos que lo relacionen claramente. Y al paciente que viene recibiendo tratamientos con IECA o ARA2 para su trastorno hipertensivo, se recomienda continuarlos. En cuanto a los AINES, si bien no hay datos que lo relacionen claramente con empeoramiento o agravamiento de la enfermedad, siempre es prudente utilizar medicamentos que se han comprobado que no tienen ningún daño, como el acetaminofén, y solo utilizarlos en casos de mucha necesidad, sobre todo en pacientes con artritis reumatoidea, por ejemplo, que en ocasiones requieren tomar este tipo de medicación para controlar los síntomas. De acuerdo a los factores de riesgo, así se incrementará la posibilidad de morir con relación al COVID. Signos y síntomas relacionados con el COVID-19. Esta enfermedad puede causar 5 resultados diferentes. Personas infectadas asintomáticamente, y este dato quiero que lo tengamos claro.
personas que realmente están infectadas y que sean asintomáticos es el 1.2% para la población general, que suele ser mayor en niños. En niños puede haber hasta un 15% de infectados que son asintomáticos. Por su parte, los casos leves a moderados sí representan casi el 81% de los casos. Es decir, las personas infectadas, el 81% de los casos serán leves o moderados, es decir, que van a experimentar algún tipo de síntoma relacionado con la enfermedad. Los casos severos son casi del 14%, caso crítico casi del 5%, y la muerte, que va a depender del país y la zona estudiada como causa de las mismas. Entonces, esta infección asintomática como tal es relativamente baja. Hay otros estudios que así lo confirman. Por lo tanto, debemos quitarnos la idea de que el COVID es asintomático la mayoría de las veces, porque la mayoría de las veces lo que ocurre es síntomas leves o moderados que sí pueden ser identificados. Lo que hay que tener claro es que puede ser presintomático, es decir, que algunos pacientes que son positivos pueden no desarrollar síntomas en ese momento y a los 2 o 3 días ya presentar los síntomas relacionados con la infección, que era lo que hablábamos en un principio, como el periodo peligroso para transmitir enfermedad ya que no hay sintomatología presente. Pero ¿cuáles son los signos y síntomas relacionados con el COVID-19? Pues los más constantes son la fiebre, tos y la fatiga, sensación de dificultad respiratoria. La tos usualmente es seca, habitualmente no relacionada con expectoración. También se ha descrito anorexia, falta de aliento, hay producción de esputo en un porcentaje de casos, dolores musculares. Y se ha informado también en menos del 10% dolor de cabeza, confusión, rinorrea, dolor de garganta o dinofagia, incluso hemoptisis. Se le ha dado también trascendencia a algunos síntomas gastrointestinales, pero habitualmente presentes en el menos del 10% de los casos. Diarrea, náuseas, ante la presencia de fiebre y signos y síntomas del tracto respiratorio. Se le dio también trascendencia a los signos como anosmia o ageusia, pero si nosotros recordamos, seguramente hemos tenido gripa en algún momento de nuestras vidas, pues cuando tenemos gripa también tenemos dificultad para sentir adecuadamente el olor de los alimentos y degustar adecuadamente el sabor de una comida. O sea que son síntomas asociados a infecciones respiratorias no exclusivos para el COVID-19. Y también se han descrito lesiones dermatológicas en algunos pacientes, sobre todo ras cutáneo. Para el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de COVID-19? Para hacer el diagnóstico preciso se requiere la detección del ARN viral, del ARN del SARS-CoV-2. Y el método que se utiliza en la actualidad para el mismo es la PCR con la técnica de transcriptasa reversa, reacción en cadena de la polimerasa, que amplifica grandemente el ARN y puede ser identificado si pertenece al SARS-CoV-2 o no. Las mejores muestras para esto son de nasofaringe, de acuerdo a algunos estudios, pero también pueden ser tomadas de la faringe. El Instituto Nacional de Salud nos habla que se pueden tomar muestras de como hisopado faríngeo, aspirado nasofaríngeo, aspirado endotraqueal y lavado broncoalveolar. Estas dos últimas tienen un mejor rendimiento, mayor probabilidad de demostrar la presencia del virus a ese nivel, pero de hecho es difícil hacer en una persona consciente. Por su parte, su detección en sangre ha sido en el menos del 1% de los casos, de tal manera que el hemocultivo no es útil
y aun cuando se ha detectado en heces, no se ha documentado la importancia de este hallazgo en la forma de transmisión. Existen otro tipo de pruebas, como pruebas a base de antígeno y pruebas a base de anticuerpos. La prueba a base de antígeno también nos va a detectar el virus, y esa prueba se toma de la misma manera como se toma la muestra para la PCR para el COVID-19. Desafortunadamente, este test no ha tenido buena sensibilidad en la mayoría de los casos reportados. El otro tipo de prueba es mediante detección de anticuerpos. Y vamos a determinar es la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Es una prueba rápida que en 15 minutos ya tenemos el reporte. Sin embargo, tenemos el inconveniente de que es una respuesta de anticuerpos y por lo tanto va a ser positiva de manera tardía. Entonces, aquellas pruebas que detectan el ARN son útiles en fases agudas, ¿sí? Y las que es a base de anticuerpo ya se positivizan de manera más tardía. Por ejemplo, la IgM se está positivizando aproximadamente a los 5 o 7 días del inicio de los síntomas, la IgG 10 a 14 días. Por lo tanto, un resultado negativo no excluye la presencia de infección activa, sino que aún no es posible detectar la respuesta inmunológica en sangre. Algunos falsos negativos con PCR, pero para la prueba rápida antigénica es lo que se ha reportado, por lo tanto no se considera una prueba muy útil en la actualidad. La Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia recomienda que en la fase 3, en la que está Colombia, fase de mitigación, toda paciente que ingresa para trabajo de parto, conducción de parto y o cesárea debería ser tamizada con prueba rápida para COVID-19, las que desafortunadamente todavía no están disponibles en toda Colombia. Y las que lo que decíamos anteriormente, si la prueba que se va a utilizar es de inmunoglobulinas, puede dar unos falsos negativos, pues ya sabemos que esas pruebas se positivizan aproximadamente una semana después del inicio de los síntomas. Para el diagnóstico, existen otros exámenes del laboratorio que han demostrado importancia, ya que se alteran en las pacientes que tienen el SARS-CoV-2 o el COVID-19. El hallazgo más común que se ha encontrado en pacientes hospitalizadas por esta enfermedad es la linfopenia, hasta el 83% de pacientes hospitalizados. Pero también se ha descrito neutrofilia. O sea, ojo, linfopenia no es lo mismo que leucopenia. Linfopenia, disminución de linfocitos. Pero puede haber también neutrofilia, plaquetopenia, aumento de las enzimas hepáticas, las transaminasas elevadas, la LDH. Se produce lo que algunos denominan una transaminitis. Hay una PCR aumentada, la proteína C reactiva. La ferritina, que es un reactante de fase aguda, también se ha encontrado incrementado en estos pacientes y su incremento se ha asociado a severidad de la enfermedad. Dímero D elevado y la linfopenia se han asociado con mayor mortalidad. Recordemos que en el embarazo el dímero D puede estar elevado de manera fisiológica, pero cuando su concentración supera los 1000 unidades, ya se vuelve un factor de mal pronóstico, y por encima de 3000 unidades ya va a requerir tratamiento con anticoagulantes. La procalcitonina también puede estar aumentada en algunos pacientes. En cuanto a los estudios por imágenes diagnósticas, la RX de tórax
generalmente demuestra consolidación bilateral del espacio aéreo. Hay un proceso a nivel broncopulmonar que es posible detectar por rayos X. Y el TAC de tórax, ese sería un TAC normal que vemos en el centro, característicamente en los pacientes con COVID-19 presentan unas opacidades que pueden ser bilaterales, que le han dado la apariencia en vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, que generalmente se ubican hacia la periferia del pulmón. Podemos encontrarlo en ambos pulmones, como en este caso que observamos allí. En el embarazo podemos utilizar estos estudios. Efectivamente, se puede usar tanto los rayos X como la tomografía con la debida protección abdominal. La cantidad de radiación que se utiliza para hacer placas de tórax o la que se utiliza para una tomografía no se ha relacionado con malformaciones congénitas, con afectación del bebé, que las que están consistentemente relacionadas son las que superan los 100 miligray, y unas placas de tórax están muy por debajo de este nivel, y el TAC está alrededor de los 50, 60, dependiendo la zona en la que se haga, pero esta va a estar distante con protección abdominal. ¿Y cuál es el curso clínico del COVID? Pues en un estudio que se hizo en China con más de 44,000 pacientes, reportaron que el curso clínico puede ser leve a moderado, grave y crítico. Leve son síntomas respiratorios como tos, fiebre, y moderado ya presentan casos de neumonía o neumonía leve hasta el 81% de los casos. Grave cuando se acompaña de dificultad respiratoria, hipoxia o más del 50% de afectación pulmonar en las imágenes de tórax. Ocurre en el 14% de los casos. Crítico cuando hay insuficiencia respiratoria, un shock o una disfunción del sistema multiorgánico, una disfunción multiorgánica. En el estudio que se hizo en China, todas las muertes ocurrieron en pacientes con enfermedad crítica. Y en ese caso, la tasa de letalidad fue del 2.3%. Aquí tenemos los estadios de la enfermedad de acuerdo a una publicación de este autor, Sidigi, que se divide en 3 estadios: estadio 1, estadio 2 y estadio 3. El estadio 1 es cuando el virus llega al tracto respiratorio y se une a los receptores, que son los mismos receptores de la enzima convertidora de angiotensina, y se desencadena una respuesta del organismo que da fiebre, tos, diarrea o los síntomas que hablábamos, y en esa infección inicial también podemos nosotros demostrar linfopenia, aumento de tiempo protrombina e incluso aumento de la proteína C reactiva, el dímero D y el LDH. Luego viene lo que se llama una fase pulmonar, porque el organismo, cuando el virus ya afectó los pulmones, desarrolla una respuesta inmunológica. Y esa respuesta inmunológica va a generar un proceso inflamatorio a nivel pulmonar. Recordemos que esos receptores no solamente están a nivel pulmonar, los receptores también están a nivel intestinal y en el endotelio vascular. Pero es a nivel pulmonar donde se produce de manera inicial el mayor efecto. Y esa respuesta inmunológica, donde se disparan la producción de citoquinas, interleuquina 1, 1A, 1B, interleuquina 6, se dispara los factores de necrosis tumoral, se puede producir entonces disnea, hipoxia, va a haber una alteración en la relación de la presión arterial de oxígeno sobre la presión inspirada de oxígeno a menos de 300 milímetros de mercurio, y ya en las placas se puede observar los infiltrados radiológicos bilaterales. Se aumentan las transaminasas y la linfopenia se hace mayor. Si la enfermedad progresa, la respuesta inflamatoria
originada por la tormenta de citoquina sí va a ser mucho mayor, y entonces se puede producir un estado de distrés respiratorio, sepsis, shock, fallo cardíaco, en donde los paraclínicos va a estar marcadamente alterado, la ferritina elevada, el dímero D muy elevado, y esto nos puede ayudar a clasificar la gravedad de la enfermedad. Ahora, ¿afecta el COVID-19 la evolución de un embarazo? ¿Afecta este virus la evolución de la mujer embarazada? Pues la información existente en la actualidad es limitada. Las embarazadas no se consideran actualmente en mayor riesgo de enfermedad grave por COVID. Por eso no se colocan dentro de la lista de las comorbilidades o pacientes con factores de riesgo. En la historia de las enfermedades que han afectado al embarazo, aquellas producidas por SARS-CoV, MERS e influenza demostraron mayor riesgo de enfermedad grave en las embarazadas. Pero esto no ha ocurrido con el COVID-19. Entonces, en este momento no se considera que la embarazada sea un grupo de mayor riesgo para enfermedad grave. Sin embargo, en la mujer embarazada también hay que considerar la presencia de comorbilidades, puesto que es posible que la evolución en estos casos se comporte como el mismo grupo poblacional en la población general. Es decir, en la población general, pacientes entre 15 y 45 años tienen cierta evolución y las comorbilidades pueden afectarla. En el embarazo también ocurre lo mismo. Entonces hay que considerar hipertensión arterial, enfermedades cardiopulmonares, renales ya avanzadas, o que las pacientes tengan una enfermedad que la inmunodeprima o que estén tomando medicamentos inmunodepresores. Entonces pueden afectar, eso sí, en esos casos, la evolución de la enfermedad. No obstante, el COVID-19 puede afectar a la embarazada, no está exenta para nada, y de hecho se han descrito varios casos de COVID en el embarazo. Lo que se ha demostrado es que ha generado un incremento en la tasa de cesáreas en las pacientes por COVID-19. Y de esas cesáreas, el 70% tuvieron como única indicación el COVID-19, que veremos más adelante. No debería ser así. También es posible que esas pacientes afectadas por el COVID-19 entren en un distrés respiratorio y que sea necesario extraer al bebé, y es posible que sea necesario extraerlo prematuramente. Por lo tanto, la tasa de prematuridad descrita en estas pacientes ha sido mayor, hasta el 25%, e incluso la rotura prematura de membrana está un poco por encima de lo habitual, ubicándose hasta 3 veces por encima de la incidencia habitual, hasta un 9%. Ahora, uno también se hace una pregunta: ¿afectan los cambios fisiológicos del embarazo a la infección por SARS-CoV-2? Sabemos que en el embarazo ocurre una serie de cambios en su sistema inmunológico, pues la mujer debe adaptar su sistema inmune a lo incierto que significa tener un embrión en su interior. Y para adaptar ese sistema inmune se requiere que haya un balance entre citoquinas proinflamatorias y las antiinflamatorias. Entonces, las proinflamatorias, gamma interferón, interleuquina 1A, 1B, 6 y 12, y antiinflamatorias, interleuquina 4, 13, de tal forma que se produzca un ambiente adecuado para la adaptación materna al antígeno fetal. Es probable que el efecto antiinflamatorio que se genera en la mujer embarazada para poder adaptarse a lo injerto del embrión
pueda ejercer un efecto protector sobre la severidad del COVID-19. No sobre adquirir la infección, sino sobre su severidad. Otra pregunta que nos surge es, ¿puede haber transmisión vertical del COVID-19? ¿Puede la enfermedad afectar al bebé? No existen pruebas suficientes para determinar si el virus se transmite del madre al feto durante el embarazo. No existe. No se ha evidenciado presencia del virus en fluidos genitales, líquido amniótico ni en leche materna. Pero si tenemos en cuenta que la viremia es baja, menos del 1%, de hecho la probabilidad de afectación placentaria o su paso a través de la barrera placentaria va a ser extremadamente bajo. Es posible que los casos descritos de infección por COVID-19 de recién nacido provenga de una transmisión horizontal. Es decir, después que el bebé nace y se pone en contacto con personas infectadas, ya sea la madre, los familiares o personal de la salud que lo atendió, presente la infección. Aún así, hoy en día, en estos momentos, que la enfermedad no tiene tanto tiempo de existir, sino escasos 3 meses de haberse diagnosticado el primer caso, parece poco probable que la infección por COVID-19 pueda producir defectos congénitos. Tampoco se ha descrito mayor riesgo de aborto o pérdida gestacional precoz en pacientes que han estado con COVID-19 y embarazadas. Entonces, la transmisión vertical es controvertida. Sin embargo, no podemos olvidar que el COVID-19 puede cursar gravemente en una paciente embarazada y que la infección perinatal puede generar efectos adversos en recién nacido. ¿Por qué? Porque si la madre está sometida a un proceso de hipoxia, porque tiene los pulmones muy afectados, esa hipoxia también puede afectar al bebé. Y se han descrito mayor caso de sufrimiento fetal, mayor necesidad de sacar un bebé prematuramente. Por lo tanto, se ha asociado a dificultad respiratoria y en algunos casos trombocitopenia con función hepática anormal, e incluso se han descrito casos de muertes de bebés cuyas madres tenían COVID-19 durante su proceso de parto. Esta publicación reciente, del 18 de abril, hablan de un posible caso de transmisión vertical. Este es un caso en Perú de una paciente de 41 años con un índice de masa corporal de 35 que llegó a las 33 semanas de embarazo, doble cesárea anterior, dificultad respiratoria severa, hicieron cesárea, al bebé lo aislaron inmediatamente, no hubo contacto piel a piel con la madre, hubo pinzamiento precoz del cordón umbilical y la prueba se le hicieron 16 horas después de haber nacido en completo aislamiento y sin embargo fue positiva. Ellos, los autores, los describen como el posible primer caso comprobado de transmisión vertical, pero de hecho es un solo caso aislado que hay que tenerlo en cuenta, más no hace una estadística totalmente fiable. ¿Cómo vigilamos al feto durante el embarazo en las pacientes con infección COVID-19? Pues en las pacientes con esta infección tenemos que hacer monitoría fetal, perfil biofísico fetal, y si es necesario en el contexto de enfermedades como restricción del crecimiento intrauterino, el Doppler fetoplacentario, vigilar adecuadamente la actividad uterina, y si la paciente ingresa a trabajo de parto, empieza a presentar actividad uterina, monitorización electrónica continua de la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, el Ministerio de Salud publicó unos lineamientos provisionales para la atención de la gestante. Estos lineamientos también se aplican para los recién nacidos y también trae unas recomendaciones acerca de la lactancia materna. Entonces tenemos que tener en cuenta los lineamientos que son emanados del Ministerio de Salud y Protección Social.
Nos dice ese documento que la gestante y su familia deben estar atentos a los siguientes signos de alarma. Signos generales y los signos de alarma obstétricos que todos conocemos. Signos generales: fiebre mayor o igual a 38 grados, tos, dificultad para respirar, fatiga o malestar general, náusea o vómito, dolor a respirar, hemotisis, incapacidad para tolerar la oral. Y los signos de alarma en el embarazo que todos conocemos: hipertensión, cefalea, trastornos visuales, epigastralgia, edema de manos, hipomotilidad fetal, sangrado, anorrea, sintomatología urinaria. Entonces, la gestante debe estar atenta a esos signos y síntomas. La atención ante la presencia de signos y síntomas. Las entidades administradoras de planes de beneficios deberán definir estrategias y mecanismos para que las mujeres gestantes puedan saber y reportar sus signos de alarma, y de esa manera trasladar hacia los servicios de salud a las mujeres que realmente lo requieran. Entonces, no hacen esta recomendación el Ministerio de Salud para el cuidado prenatal. Las pacientes consideradas de bajo riesgo durante su gestación, las entidades administradoras de planes y beneficios, como son las EPS de régimen contributivo, subsidiados, entre otros, deben implementar y garantizar la atención del control prenatal a través de la modalidad extramural, domiciliaria o telemedicina, incluyendo entrega de medicamentos de acuerdo con el riesgo detectado. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Paciente de bajo riesgo, hay que prevenir el contagio. A ella son pacientes que no cumplen criterios para seguimiento estricto, debe estar educada en síntomas de alarma. Esas gestantes deben seguir y acatar todas las disposiciones en materia de aislamiento social, acceder a control prenatal por videoconsulta o teleconsulta. A esa paciente, ¿qué exámenes debemos mandarle? Pues los obligatorios y que están en la resolución 3280 de la ruta de atención integral en medicina perinatal. La ecografía de tamizaje semana 11-13.6 y se aprovecha esa salida de la paciente para hacerle la bioquímica necesaria. Y la ecografía de detalle anatómico, que es la semana 20-24, y se aprovecha para los exámenes de tamizaje metabólico. O sea, no podemos estar mandando estudios ecográficos porque sí, son dos los recomendados: tamizaje semana 11-13-6 y la ecografía de detalle anatómico. Estamos hablando de una paciente de bajo riesgo. Y de hecho, explicarle nuevamente los síntomas de alarma por los que debe llamar o consultar a su EPS. ¿Y cómo hacemos con las gestantes de alto riesgo? Pues en la fase de mitigación en que está Colombia, se debe dar continuidad a la atención prenatal de acuerdo al criterio médico. Es decir, cuando realmente existan riesgos de complicaciones graves para la mujer o el feto. Las IPS deben ajustar la modalidad de prestación para que las gestantes no estén expuestas directamente al virus. Entonces, recomendación en la paciente de alto riesgo, que serían aquellas pacientes que a juicio del médico tengan probabilidad a corto plazo de hacer complicaciones graves. También requieren un seguimiento a las pacientes que se le haya diagnosticado malformaciones congénitas o restricción del crecimiento intrauterino, diabetes, embarazo gemelar monocorial, embarazo con hipertensión gestacional. Entonces son las pacientes que requieren de pronto un seguimiento diferente y que requieren un seguimiento ecográfico distinto. En cuanto a la atención del parto y puerperio, las instituciones prestadoras de salud deben reforzar medidas para que las mujeres, los niños y el personal de salud que laboran en las áreas de atención obstétrica y neonatal no estén expuestas a otras áreas hospitalarias con mayor riesgo de contacto con el virus. Es decir, deben estar
aisladas de la zona donde se atienden pacientes con COVID-19. Para eso es necesario que haya acciones de aseo y desinfección adecuadas. Esto es importante porque recordemos que la forma de transmisión más frecuente es a través del contacto y que la paciente tose, estornuda y va dejando el virus regado en superficies plásticas, en maderas, en las manijas de las puertas, etc. Por lo tanto, la aseadora se convierte en un instrumento fundamental para la desinfección adecuada de estas áreas. Se debe de marcar la ruta de acceso de manera clara y diferenciada, evitar cruces, o sea que el personal tenga que pasar por la zona de atención obstétrica para buscar medicamentos, etcétera, cuando antes había estado expuesto a una habitación o una zona en pacientes con COVID-19. Si tenemos una paciente embarazada con cuadro sospechoso o confirmado de COVID-19, se debe mantener el aislamiento preventivo. Aislamiento preventivo y citas de cuidado prenatal rutinaria en esa paciente que ya tiene síntomas sugestivos del COVID, se posponen las rutinas hasta después del periodo de aislamiento, exceptuando que se identifique algún riesgo. Bueno, entonces, ¿cuándo la paciente requiere ser hospitalizada? La paciente que está con síntomas respiratorios hizo su consulta telefónica, su videoconsulta, y hay sospecha de infección COVID-19, debe ser conducida con mascarilla quirúrgica sin acompañante a la zona de aislamiento establecido. Cada sitio debe tener una zona de aislamiento para atender este tipo de pacientes. Se le debe proporcionar mascarilla al acompañante y él debe quedarse fuera de la edificación. Se hará la valoración clínica respectiva por el médico de urgencia o el especialista, historia clínica y exploración física, radiografía de tórax si hay indicación, la analítica sanguínea y se confirma el bienestar y la viabilidad del bebé. Entonces, el Ministerio de Salud y Protección Social considera los siguientes criterios para hospitalización. La presión arterial sistólica por debajo de 90, mayor de 140. Presión diastólica menor de 60 o mayor de 90. Tensión arterial media menor o igual a 65. Frecuencia respiratoria baja o por encima de 22. Frecuencia cardíaca por debajo de 60 o mayor de 90. Una baja saturación de oxígeno. Glasgow con alguna alteración en la conciencia. Evaluar la parte respiratoria, tener presentes las comorbilidades y de hecho si tiene alguna condición obstétrica como ruptura de membrana, trabajo de parto pretérmino, incapacidad para el autocuidado o dificultad en el seguimiento. Entonces, el Ministerio de Salud y Protección Social en su lineamiento dice que debemos regirnos por estos signos de alarma que están definidos en la Ruta de Atención Integral Resolución 3280 y que también deben estar guiados por la presencia de neumonía severa, de hecho hay que hospitalizarla, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, sepsis séptico. Lo otro es que hay que tener en cuenta lo siguiente: el QSOFA para las embarazadas ha variado un poco. Y de acuerdo a la Asociación de Ginecología y Obstetricia Australiana y la de Nueva Zelanda, proponen este nuevo cambio en el QSOFA obstétrico, que es el que se ha popularizado, y es considerar que cuando es mayor de 1, esa paciente podría ser necesario internarla en UCI. En este caso, presión arterial sistólica menor de 90 y respiratoria mayor de 95, o alteración en el estado de conciencia, porque esto tiene en cuenta los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazada. Bueno, estos son los criterios de anormalidad del Ministerio de Salud en Colombia. Algunas otras entidades reconocidas internacionalmente como
los protocolos de la Clínica Barcelona en España, que tienen ahora una amplia experiencia por la cantidad de casos que han tenido, ellos tienen como criterios de ingreso en pacientes gestantes, fiebre persistente, mayor de 38 grados centígrados, a pesar de usar acetaminofén, radiografía de tórax con signo de neumonía, gestantes con comorbilidades, son criterios de hospitalización, comparten ese criterio con el Ministerio de Salud. Ellos hablan de una escala de gravedad que se ha conocido como CUP65 para los pacientes con COVID-19, con puntuación total mayor de 1. El CUP65 se basa en los parámetros de confusión aguda, urea mayor de 19 miligramos por decilitro, frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, presión arterial sistólica menor o igual a 90 milímetros o diastólica menor de 60. Y el otro criterio, CUP65, pues no aplica para mujeres embarazadas porque eso es para pacientes mayores de 65 años. Entonces, estas son pacientes que requieren ser ingresadas. Y de hecho, aquellas que tienen criterios de ingreso a unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo hacemos el manejo clínico de nuestras pacientes? Las pacientes embarazadas. Bueno, recordemos cómo es la evolución clínica de la enfermedad, aquella que es con síntomas leves, moderados y severos. Si la paciente tiene una enfermedad leve, tos, rinorrea, fiebre, mialgia, y un CUR65 igual a 0, o sea que esté bien consciente, presiones normales, y frecuencia respiratoria menor de 30, o sea, CUR65 0, el manejo ambulatorio. Manejo ambulatorio si no tiene complicaciones obstétricas. ¿En qué consiste ese manejo ambulatorio? Reposo domiciliario, control de temperatura, antitérmico de ser necesario, acetaminofén, hidratación adecuada. A esas pacientes también se le puede hacer panel viral respiratorio, sobre todo en épocas de gripa, aislamiento domiciliario y cuidados en el hogar. Los protocolos Clínica Barcelona nos dice que hasta 4 semanas después de iniciados los síntomas debe estar en aislamiento domiciliario. O si hay negativización de la reacción en cadena de polimerasa, luego de 2 semanas de inicio de los síntomas, que es cuando se recomienda repetirla. A esas pacientes hay que aplicarle los signos de alarma por los que debe reconsultar a urgencia. Los obstétricos y el no obstétrico, por ejemplo, que se presente dificultad respiratoria, temperatura elevada a pesar del uso de acetaminofén. Y hay que hacerle un seguimiento telefónico a las 24, a las 48 horas. Y a esas pacientes, las consultas de control prenatal, los exámenes y las ecografías se deben posponer hasta cuando pase el aislamiento domiciliario. Ok, y en el caso de infecciones moderadas, que son aquellas con neumonía leve, confirmadas con rayos X, sin signos de gravedad, que tengan una saturación de oxígeno mayor del 90%, que no requiera vasopresores ni asistencia ventilatoria, que en este caso el CUP65 es igual o menor de 1, se debe ingresar a los hospitales. El manejo debe ser multidisciplinario, medicina interna, y si hay infectología en la clínica o en el centro donde trabajamos, mucho mejor, en compañía de los obstetras, y siempre debe estar enterado el anestesiólogo de la presencia de la paciente y consensuar con ellos el tratamiento. A esas pacientes que se hospitalizan con infección moderada, se le hace una monitorización continua y se le debe hacer electrocardiograma, presión arterial no invasiva y estar pendiente de la saturación de oxígeno. Debe tener vigilancia por enfermería especializada y necesidad de vigilancia continua. Tratamiento para esas pacientes, aun cuando no hay estudios clínicos aleatorizados para esta enfermedad que es de reciente aparición y los medicamentos que habitualmente se utilizan todavía no tienen una aprobación universal para su uso, hay unas recomendaciones que debemos tener en cuenta, porque si esperamos a que salgan los estudios clínicos aleatorizados, pues se nos morirán muchas pacientes
cuando nos vayan a decir que la droga sí efectivamente servía. La Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal nos dice que en la embarazada COVID-19 positiva, con ira leve o moderada, con una infección moderada, podemos iniciar y debemos iniciar hidroxicloroquina más acitromicina. Esa recomendación está en el flujograma de manejo de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal. El doctor Mauricio Herrera, colombiano, de la Fundación Sanitas, es quien representa, o uno de los representantes de esta fundación a nivel de Colombia, y tiene una publicación reciente sobre el manejo de COVID y embarazo y su flujograma. Entonces, aquí nos está diciendo usemos hidroxicloroquina más acitromicina. Otros protocolos como el de Medicina Fetal Barcelona también nos dice que en aquellas pacientes con infección moderada, ellos tienen mucha experiencia en el manejo de estas pacientes, porque en España todos sabemos que la infección ha sido altísima. Ellos recomiendan utilizar lopinavir más ritonavir de entrada, a pesar de que hay algunos estudios que no avalan su uso porque según ellos no han demostrado mayor importancia, sigue siendo recomendado en algunos protocolos por entidades reconocidas. Lopinavir, ritonavir, 2 comprimidos cada 12 horas vía oral por 7 días y valorar alargar a 14 días. Ellos también recomiendan hidroxicloroquina más acitromicina. También nos hacen la salvedad que si hay infiltrado alveolar o procalcitonina elevada, debemos iniciar antibióticos. Ellos recomiendan ceftriaxona y teicoplanin, que es un antibiótico que inhibe el crecimiento de la pared celular. Tiene una acción parecida a la vancomicina. Para estas pacientes, ellos recomiendan el uso de heparina de bajo peso molecular profiláctica, dosis profiláctica durante el ingreso hospitalario. En esta enfermedad de reciente aparición, en donde no hay muchos protocolos basados en la evidencia por su corto periodo de inicio, hay que tratar de buscar la experiencia en otros centros y las recomendaciones existentes para minimizar el riesgo que una paciente muera por esta enfermedad. Ahora sí, ahora pasamos a las infecciones graves. Neumonía grave, presencia de distrés respiratorio severo, sepsis, shock séptico. Estas pacientes con criterios de infección grave, debemos recordar que no hay tratamiento específico aprobado por la FDA en este momento. Recordar que los corticosteroides no están recomendados de manera habitual, ya que la experiencia con el uso de estos medicamentos en la pandemia por el MERS-CoV o influenza mostraron mayores probabilidades de tener una replicación viral prolongada y mayor posibilidad de tener que recibir ventilación mecánica y mayor mortalidad. La experiencia con esos virus no fue la adecuada. Por lo tanto, los corticosteroides, de acuerdo a las recomendaciones de la CDC, deben evitarse a menos que se indique por otras razones, como por ejemplo maduración pulmonar o en algunos tipos de pacientes podrá tener utilidad, pero no debemos utilizarlo de manera sistemática. Entonces, las pacientes con enfermedad grave, hay unos criterios de ingreso a UCI que hay que tener en cuenta y el manejo en UCI ya va a requerir tratamientos más avanzados con otro tipo de antivirales como el Remdesivir o con moduladores de la respuesta inmune como el tocilizumab, sarilumab, entre otros, pueden utilizarse. Entonces ya aquí el manejo va a ser más complicado, muchos requerirán ventiladores. Y de acuerdo al estado de la infección, así será recomendado algunos tipos de medicamentos, como lo vemos en esa gráfica. Ahora bien,
Cuando hay coexistencia de patologías obstétricas, por ejemplo, rotura prematura de membranas pretérminos, parto pretérmino, preeclampsias severas que haya necesidad de desembarazar antes del término y sea necesario utilizar corticoides, no están contraindicados. Se puede utilizar sin ningún problema en la mujer embarazada porque estas dosis usualmente son dosis bajas que no representan ningún tipo de contraindicación. La finalización de la gestación en una paciente con infección por COVID-19 o sospecha de la misma y clínicamente estable, no hay indicación de adelantar el parto o tampoco hay indicación de cesárea. De preferencia, el parto se deberá producir cuando la paciente haya negativizado sus muestras. Ahora bien, el parto. Todo el proceso del parto en aquellas gestantes con infección por COVID-19 sin criterios de gravedad se debe realizar en una sala de partos, en una sola sala de partos, de preferencia con presión negativa o en su defecto en el quirófano establecido para el protocolo vigente y utilizar los elementos de protección personal. La paciente deberá utilizar mascarilla quirúrgica durante todo el proceso y en cualquiera de los escenarios minimizar al máximo el personal implicado en la atención del parto. A la hora de decidir la vía del parto, se debe considerar la disponibilidad de los elementos de protección personal suficiente para el profesional que atiende el parto. En Nueva York se hizo un estudio en 2 centros de Nueva York de 215 mujeres que ingresaron a parto. A todas le hicieron la prueba para el COVID-19. A todas las que ingresaron. De las 215, 33 dieron positivo para el COVID-19, aproximadamente un 16%. 16% de las pacientes que ingresaron a parto fueron COVID positivos. Y de esas pacientes, el 88% estaban asintomáticas al momento de su llegada. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que minimizar los cuidados, porque muchas pacientes van a llegar a trabajo de parto siendo asintomáticas en ese momento, siendo positivas y por ende transmisora de la infección. El puerperio de esta paciente, las IPS podrán flexibilizar el tiempo de egreso, mínimo 24 horas independiente de la vía del parto, ya es lo posible que no demore tanto tiempo hospitalizada. Y facilitar el cuidado del recién nacido por parte de un acompañante sano. La lactancia. Pues las diferentes entidades en el mundo dicen que la lactancia puede darse sin problema. Hay que promover la lactancia materna. No se ha demostrado transmisión del virus a través de la lactancia materna. Si la paciente es COVID positivo y ella desea lactar, puede hacerlo con los cuidados necesarios. La mascarilla, la limpieza de los senos, antes y después de colocarse al bebé en el mismo, para disminuir la posibilidad de transmisión horizontal. Pero a través de la leche materna no hay transmisión del virus. Entonces se considera que la leche materna es el mejor alimento que puede recibir un recién nacido y por lo tanto no se puede prohibir la lactancia. En el alta domiciliaria, las recomendaciones necesarias, los protocolos Clinic Barcelona recomienda tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica durante 10 días. Sobre todo que sabemos que el puerperio es un estado en donde hay mayor riesgo de eventos tromboembólicos. Y algunas pacientes con COVID-19 experimentaron fenómenos trombóticos después de su salida y por eso hacen la recomendación. Garantizar consulta posparto domiciliaria y de hecho no olvidarnos que hay que hacer recomendaciones anticonceptivas. Vacunas y COVID. Pues se está hablando mucho de vacunas, pero en realidad las que se están investigando actualmente requieren un mínimo de 12 a 18 meses antes que puedan ser utilizados de manera masiva. Por lo tanto, tenemos que tener claro que falta más de un año para que la vacunación sea efectiva, si Dios lo permite.
Entonces, en la última parte de la charla vamos a hablar sobre los elementos de protección personal, que tienen como finalidad protegerse uno mismo, proteger a los pacientes, proteger a la familia y la comunidad. La FECOLSOC, el 5 de abril, emitió su posición para el uso de los elementos de protección personal. Entonces, la FECOLSOC nos dice, adicional a las medidas convencionales, o sea, lavado de manos, etiqueta respiratoria, debemos tener protección ocular y preferir visor o careta sobre las monogafas, dice la FECOLSOC. Uso rutinario de mascarilla quirúrgica más protector ocular para los servicios ambulatorios. Rutinario, mascarilla quirúrgica más protector ocular. Uso rutinario de respirador N95 en áreas de trabajo de parto. Todo el personal de salud implicado en la atención de la paciente obstétrica de manera rutinaria debe usar respirador N95. Así la paciente sea o no sintomática. Se recomienda introducir pruebas rápidas para pacientes que ingresan a trabajo de parto y al personal de salud que atienda a la paciente. Esas pruebas rápidas dan un diagnóstico más rápido, valga la redundancia, pero recordemos que la que hace el diagnóstico definitivo es el COVID-19. Disponer de trajes de bioseguridad. Nosotros los profesionales de la salud debemos tener entrenamiento en el uso de los equipos, reforzar permanentemente las medidas de protección primaria. No es necesario usar doble guantes. Sin embargo, sí está indicado el uso de guantes no estériles y cambiarlos con cada paciente. Disminuir al máximo que el personal de salud, los que trabajamos en salud, con mayor riesgo de contraer la infección o que sea más severa en ellos, se encuentren en la línea de mayor riesgo como sala de parto y ubicarlos laboralmente. Estar atento a las actualizaciones disponibles. Las IPS en articulación con las ARL deberán proveer los elementos de protección personal a los trabajadores del área de la salud conforme lo define el decreto 488 del 27 de marzo. IPS en articulación con las ARL. Entonces aquí tenemos lo que debemos usar, pero ahora hay un resumen más práctico para esta parte. Ojo, en un escenario ideal, la mascarilla debería ser cambiada cada 3 horas, en el ideal. Pero se sugiere que sea utilizado como máximo en una jornada laboral, que es de hasta 8 horas. Entonces, ¿en qué escenario debemos utilizar cierto elemento de protección personal? Aquí tenemos claro. En el control prenatal, cuando hacemos ecografía o cuando hacemos monitoreo fetal, todos los profesionales debemos utilizar mascarilla quirúrgica, guantes y gafas. Esas mascarillas quirúrgicas todo el tiempo y las gafas y los guantes nos los cambiamos con cada paciente. En control prenatal, realización de ecografía, monitoreo fetal, mascarilla quirúrgica, guantes y gafas. Y la paciente siempre debe tener mascarilla quirúrgica. Otro escenario, en salas de cirugía, paciente sospechosa positiva en trabajo de parto, debemos usar guantes, gafas, pero ya la mascarilla debe ser N95, bata antifluido, gorros, polainas y caretas faciales, que son los mismos elementos que debemos utilizar así la paciente esté asintomática en sala de cirugía y en trabajo de parto. Que si el trabajo de parto genera aerosoles o no, algunas publicaciones como la CDC, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, el Instituto Nacional de Salud Americano dicen que no, pero hay otras como la ISO, Clinic Barcelona, la FECOLSOC, que considera que sí son generadores de aerosoles y por lo tanto la paciente que se encuentra en trabajo de parto
toda paciente en el momento actual que se encuentra en trabajo de parto debe ser manejada con el equipo de protección personal que se muestra allí. Guantes, gafas, mascarilla N95, bata antifluido, gorro polaina y caretas. Ahora, en situaciones de emergencia, llegó la paciente en trabajo de parto a urgencia, ya avanzado, tenemos que tener allí en urgencia guantes, gafas, mascarilla N95, bata antifluido y careta. Ya el gorro y la polaina para ese sitio no es necesario. Y aquella paciente asintomática que no se sepa o no tenga criterios para sospechar COVID-19, mascarilla quirúrgica, guantes, gafas y caretas. En todos los casos se recomienda lavados de manos de acuerdo a los 5 momentos de la OMS, fortalecer el uso de alcohol glicerinado, disminuir en lo posible el número de contactos, procurar cuando sea posible mantener distancia mayor de 1 metro, evitar el contacto con superficies que rodean al paciente, evitar tocarnos la boca, los ojos, la nariz y estornudar de acuerdo a la etiqueta respiratoria en la parte interna del codo o sobre un pañuelo que se deseche. Bueno, habiendo tocado estos temas, deseo a todos ustedes que lo bueno lo siga, que lo bueno lo encuentre, lo abrace y se quede con cada uno de nosotros. Y el resto, todo lo malo que pase de largo. Recordar que la fe mueve montañas. Bueno, muchas gracias y cualquier inquietud podemos resolverla. Muchas gracias al doctor Guillermo Carriazo. Doctor, hay una pregunta en el chat. Dice, hola, ¿aquí en Cincelejo de Salud ha adoptado algún modelo de atención de partos y cirugías en este marco conceptual? La salud se basa en los lineamientos del Ministerio de Protección Social. Entonces, aquí localmente no se han publicado lineamientos porque ellos se están basando en los lineamientos nacionales. Y nosotros tenemos que exigir en los sitios en donde laboramos que se cumplan con los lineamientos del Ministerio de Protección Social. Es decir, que para la atención de parto debe ser una sala totalmente independiente de las pacientes que se manejan con COVID-19 y que todo el personal que labore ahí, que entra a salas de parto, debe tener los elementos de protección necesarios. Tenemos las gafas, las mascarillas N95, el traje antifluido, tenemos el gorro, las polainas, y para la atención del expulsivo ya debemos colocarnos la careta. Bueno, muchas gracias, doctor. Acaban de hacer otra pregunta. Riesgo de hemorragia posparto en pacientes con profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Bueno, el riesgo de hemorragia posparto es bajo, ya eso está establecido. Cuando usamos heparina de bajo peso molecular en las pacientes embarazadas, esta debe suspenderse al menos 12 horas antes de la hora probable del parto o 12 horas antes de la cesárea, y se debe reiniciar 12 horas después del evento para minimizar el riesgo de hemorragia posparto, que les repito, cada dosis profiláctica no suele ser mucho mayor comparado con las pacientes que no utilizan este tipo de medicamentos. Muy bien. Bueno, doctor, otra pregunta dice, ¿hasta dónde es recomendable con una paciente embarazada hacer teleconsulta para el control prenatal? Pues el médico hace la teleconsulta. ¿Hasta dónde es recomendable? Hasta cuando no se identifique en riesgo. Eso sí, la teleconsulta nos obliga también a hacer una historia clínica completa. Debemos utilizar los mismos formatos para valoración del riesgo de la paciente. Si la paciente se considera una paciente de bajo riesgo,
se puede continuar con la teleconsulta y ella solamente debe asistir a cumplir con las recomendaciones de la norma, que es hacerse la ecografía semana 11-14 de tamizaje genético, la ecografía de detalle anatómico semana 18-24 o 20-24, como dice la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal, y que se deben aprovechar esos escenarios para hacer los exámenes respectivos. Incluso la prueba de tolerancia oral a la glucosa, se ha hablado mucho al respecto cuándo se debe hacer en este tipo de pacientes, pues se recomienda semana 24-28, pero se debe aprovechar la salida de la paciente para la ecografía de detalle anatómico alrededor de las 23-24 semanas para hacerle enseguida la curva de tolerancia oral a la glucosa y tratar de que esta no sea tan prolongada. Entonces, si la paciente ya tiene estas 2 ecografías realizadas y no se presenta ninguna otra complicación como trastornos hipertensivos, o sea, una diabética, ya malformaciones congénitas, embarazo gemelar monocorial o restricción del crecimiento intrauterino, la paciente no necesita más estudios ecográficos, sino probablemente si llega a las 40 semanas de gestación para evaluar cómo está el bebé con monitoreo fetal y ecografías. Entonces, la teleconsulta debe ser un mecanismo que se implemente por las entidades administradoras de planes de beneficio para evitar el desplazamiento de la paciente hacia su IPS y disminuir el riesgo de infección. Bueno, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, si la paciente es alérgica al acetaminofén, ¿con qué se podría manejar la fiebre en una embarazada con COVID-19? Pues hemos tenido casos de pacientes que son alérgicas a un componente comercial del acetaminofén y cuando se toman otro no, probablemente la alergia a los excipientes. El manejo de la fiebre en la embarazada habitualmente la hacemos con acetaminofén. Los AINES, lo que es ibuprofeno, naproxen, están contraindicados en la embarazada después de las 32 semanas. Antes podría utilizarse. Pero recordemos que los AINES hay que utilizarlos con cuidado, porque ellos pueden disminuir la filtración glomerular y pueden asociarse a oligohidramnios, y tampoco podemos utilizarlo en pacientes que el parto sea inminente. Entonces, en casos necesarios de alergia al acetaminofén, podemos utilizar un AINE si la paciente no es alérgica a los mismos, que puede haber una alergia cruzada. Los otros son los medios físicos. Listo, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, bueno, doctor, para el seguimiento de la evolución de la enfermedad, ¿cómo se haría en estas pacientes embarazadas? Si la paciente embarazada tiene COVID-19 diagnosticado y tiene síntomas leves como tos, rinorrea, febrícula, y se considera que el manejo puede ser ambulatorio porque no tiene otra patología agregada, se debe hacer aislamiento en casa. Es decir, debe estar en casa en un aislamiento que puede demorar hasta 4 semanas después del inicio de los síntomas o hasta cuando se compruebe la negativización del COV-2 en una muestra de orofaringia o nasofaringia que hace a los 14 días iniciados los síntomas. Estas pacientes se le debe hacer llamados telefónicos para ver cómo sigue, se le debe informar y educar sobre los signos de alarma en el embarazo y solamente debe retornar a sus visitas rutinarias una vez se compruebe que la paciente se curó. Si es una paciente que ya se comprobó que tuvo la enfermedad, puede asistir a controles prenatales, porque hasta el momento la reinfección no ha sido demostrada. Es decir, ya es una paciente que creó inmunidad, deja de ser transmisora y al mismo tiempo ya ella no va a volver a adquirir la infección.
Listo, gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cuáles complicaciones han documentado en pacientes obstétricas con COVID-19? Pues complicaciones relacionadas directamente con el virus no se ha dado. No obstante, el doctor Paulino Vigil de Gracia, ginecólogo panameño, nos dice que la rotura prematura de membrana se presenta con un poquito más de frecuencia, 9%, sin tener una fisiopatología clara de por qué ocurre. Y pues la mayor incidencia de parto prematuro, que esto afecta al bebé, pero complicaciones de la embarazada por su estado de embarazo no son diferentes a lo que ocurre en la población general, como la neumonía, los cuadros de la tormenta de citoquina, que puede conllevar a un shock séptico o puede conllevar a una alteración en los fenómenos tromboembólicos de la paciente. Bien, también hay otra pregunta que dice, ¿qué sucede si se pasa el tiempo y no alcanzamos en esta pandemia y no me hago las ecografías? Bueno, las ecografías recomendadas son semanas 11-14 y la otra es la de detalle anatómico semana 18-24. Ahora, en nuestro medio es muy común que hay pacientes que tienen 30 semanas y no tienen una sola ecografía. Esa paciente hay que hacerle las ecografías porque no tienen una sola. En estos días, por ejemplo, vi una paciente, primera ecografía, embarazo gemelar, 30 semanas, monocorial, vía amniótico, era su primera ecografía. Entonces, toca hacer las ecografías si la paciente nunca se ha hecho, o si no se ha hecho antes. Son casos diferentes. O sea, no necesariamente tiene que estar encasillado a eso. Esos términos o esos momentos para la ecografía es para la paciente que ha sido juiciosa durante todo el control prenatal, que ingresó tempranamente y por lo tanto se le pueden hacer los estudios respectivos. Pero aquella que ingresa tardíamente hay que hacerle sus ecografías. Ok, doctor, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿aumenta el riesgo tromboembólico en la paciente obstétrica con COVID-19? Pues ese aumento de los fenómenos tromboembólicos se ha descrito como parte de la fisiopatología del COVID para pacientes de la población general, no solamente para pacientes obstétricas. Es el síndrome que algunos han llamado como más importante que el propio proceso inflamatorio, pero que tiene relación con la tormenta de citoquina y con la mayor producción del dímero D en estas embarazadas. Entonces, esta paciente tiene alteraciones, mayor degradación de fibrinógeno, pero pacientes con afectación grave por COVID-19 y por lo tanto pueden presentar fenómenos tromboembólicos en mayor probabilidad que una paciente no afectada, pero no porque sea embarazada, es igual en la embarazada que en la paciente de la población general. Listo. Pues creo que ya no hay más preguntas, no han escrito más preguntas en el chat. Bueno, muchas gracias a Entonces, todos. gracias. Ah, doctor, hay otra pregunta. ¿Se puede utilizar hidroxicloroquina en el último trimestre del embarazo en caso de que sea necesario para evitar la progresión? Sí, esa es otra de las buenas preguntas. Ok, la hidroxicloroquina, la citromicina no tienen contraindicación en el embarazo. Es considerada o son consideradas categoría C, pero no se ha demostrado que haya afectación para el ser humano. Por lo tanto, se puede utilizar sin ningún problema en el embarazo, que no va a producir afectación ni materna ni fetal. El cuidado que hay que tener con el uso de la hidroxicloroquina y acitromicina son las pacientes que tienen algunas afectaciones cardíacas como el QT prolongado. Por eso a esta paciente se le hace electrocardiograma de entrada y luego de control, pero no tiene ningún problema.
Listo, bueno, no, creo que no han escrito más preguntas. Agradecemos mucho al doctor Guillermo Carriero su explicación, por su conferencia y pues aprovechamos la ocasión para invitarlos de parte de la Universidad de Sucre, el programa de medicina y la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Sucre, hacemos a nuestra próxima conferencia virtual que se trata del manejo de las complicaciones neurológicas en el COVID-19. Esta se realizará el próximo martes 28 de abril a las 5 de la tarde y el doctor será el doctor Luis José Fernández, neurólogo clínico, magíster en trastornos del movimiento. Doctor, creo que hay otras preguntas, qué pena. Cuénteme. Ay, ya, regala un segundito. ¿En qué entidad podrían hacerme las ecografías? ¿Cuál? ¿Y cuál es la otra? Ya, regálame un segundito. Sí, creo que es esa. ¿En qué entidad se pueden realizar las ecografías? Bueno, la EPS es la responsable de tener asignado el sitio donde se debe hacer las ecografías a las pacientes que estén afiliadas a las mismas. En el caso de la IPS San Luis, de la S San Francisco de Asís, está haciendo las ecografías, no se ha parado el servicio, se están haciendo las ecografías de acuerdo a la recomendación de la norma. Si bien es una institución de primer nivel y las ecografías de tamizaje genético y de detalle anatómico son de tercer nivel, allá se trata de hacer una ecografía con los estándares necesarios para ser interpretadas adecuadamente a ese tiempo. Sobre todo que allá no llega mucha paciente que es no vinculada o paciente venezolana que no tienen recursos para hacer ese tipo de exámenes. Allá le estamos haciendo una ecografía semana 11-14, donde por lo menos se hace una translucencia nucal y casi siempre se le hace el Doppler del ducto venoso. Y en la semana 18-24 se hace una ecografía detallada donde que es muy parecida a la que se hace en el resto de la ciudad, pero de igual manera toda EPS debe garantizar la continuidad del servicio porque la atención de la paciente obstétrica no puede ser paralizada. Esa debe continuar. Y la EPS debe velar porque eso se dé, siempre y cuando sea mandada de acuerdo a las recomendaciones de los lineamientos del Ministerio de Protección Social y de la FECOLSO. Listo, bueno, yo creo que no hay más preguntas. Por acá estaban preguntando, era el tema de la próxima charla y se trata de los manejos de las complicaciones neurológicas en el COVID-19. Entonces, bueno, agradecemos a todos los asistentes y por supuesto al doctor Carriazo por habernos explicado de esta manera. Entonces, la otra charla será el manejo de las complicaciones neurológicas en el COVID-19. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Bueno, doctor, Muchísimas gracias. gracias, doctor Carriazo. Muy Con buena mucho su gusto. charla y sus apuntes. Que Gracias, Dios lo doctora bendiga y que sigamos Amén. contando con ese recurso. Amén, amén. Bueno, y a Gracias. todos muchísimas gracias por acudir a esta cita con la academia, por estar muy dispuestos. Bueno, nos estaremos conectando a través de estas jornadas académicas. Entonces, los esperamos el próximo martes. El invitado es el doctor Luis José Fernández Yepes, neurólogo clínico, máster en trastornos del movimiento y docente también del programa de medicina. Entonces, muchísimas gracias de parte del programa de medicina y la Universidad de Sucre por esta asidua asistencia. Gracias, doctor. Bendiciones. Amén. Muchas gracias a ustedes por la invitación.